Saludo a todos los estudiantes de la asignatura. Se presenta a continuación una secuencia de láminas con la finalidad de explicar mediante un ejemplo la aplicación de los dos primeros pasos de la metodología de programación, correspondiente al análisis del problema y diseño del algoritmo. Luego de la explicación del caso ejemplo, se espera que el estudiante pueda representar por medio de un algoritmo en pseudocódigo un problema a ser resuelto por un computador. Específicamente se espera que pueda identificar el problema, analizarlo y luego de ello sea capaz de reconocer los resultados a obtener, los valores requeridos como entrada, los procesos involucrados y por último pueda verificar qué sucede antes y después con los valores de entrada al aplicar los procesos de solución al problema. El ejercicio que se expone forma parte de la práctica número 1 del módulo 3. Será suministrada por el asesor en formato físico o digital de acuerdo a tus necesidades. En ella se presenta un resumen teórico que deberás dominar junto a una serie de ejercicios propuestos sobre los que puedes aplicar lo aquí aprendido. Como fue ya mencionado, se realizarán los dos primeros pasos de la metodología de programación: reconocimiento del problema y diseño de algoritmos, teniendo claro que son los pasos previos a la realización del programa. Observa que en la figura están marcados en rojo los pasos a ser explicados en adelante en estas láminas. Se plantea un problema o situación problemática. Tú como programador te enfrentarás a mucha información relacionada al problema. A través de la técnica de análisis podrás discernir acerca de lo que es relevante o no a su solución. Solo seleccionarás los elementos de información que participarán en el diseño del algoritmo. Se les dará lectura al ejercicio. Presta mucha atención. A un trabajador le pagan según el número de horas de su jornada, de acuerdo a una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas exceden a 40, el pago por las horas extras será calculado con un incremento de un 50% sobre la tarifa de pago de la jornada normal. Se pide calcular el salario del trabajador, dadas las horas trabajadas y el valor de la tarifa. Lee el enunciado o planteamiento todas las veces que sea necesario. Aclara los términos que no entiendas. Cada lectura te ayudará a despejar lo que se desea solucionar, hasta llegar al nivel de análisis del problema. Comencemos el análisis. Responderás de ahora en adelante algunas preguntas. ¿Qué información o resultados se esperan obtener? El ejercicio claramente nos pide calcular el salario de un trabajador. Para ello, tú como programador deberás diseñar un procedimiento que permita calcular ese salario. Es importante que investigues y te familiarices con los términos mencionados en el enunciado del problema: salario, tarifa de pago por hora y horas extras. Continúan las interrogantes que surgen durante la etapa del análisis. Presta mucha atención a las reflexiones, pues todo se aplicará en la etapa del diseño. ¿A través de qué proceso se podrá obtener los resultados? El resultado o salida esperada es el salario. Este se obtiene a través de la aplicación de la ecuación matemática que se muestra en la lámina. El salario es el resultado del producto de las horas trabajadas por la tarifa o valor de cada hora. ¿Se requiere de algún proceso intermedio? Sí. Este estará supeditado al cumplimiento de una condición. Cuando el trabajador excede su jornada normal de 40 horas, estamos en el caso de horas extras y hay que adicionarle a la tarifa un incremento del 50%. Esto se logra multiplicando la tarifa por 0.5. Al resultado se le suma el valor de la tarifa normal, dando el valor de la tarifa para horas extras. Observa la lámina. El cálculo de las horas extras es muy sencillo. Basta con restar al total de las horas trabajadas el número de horas de una jornada normal. Para el caso del ejercicio corresponde a 40. Por último, se calcula el salario que reúne lo ganado en la jornada de 40 horas más lo ganado por las horas extras trabajadas. Observa la ecuación. ¿Qué datos será necesario introducir a los procesos definidos? De acuerdo al enunciado, al trabajador le pagan según las horas trabajadas y una tarifa asociada a cada hora. Por lo tanto, se requiere introducir al proceso de cálculo los siguientes valores: horas trabajadas y tarifa. ¿Qué tipo de datos conviene asignar a los elementos de entrada?
Recordemos que los datos son representados en un algoritmo a través de unas estructuras especiales llamadas variables y constantes. Ambas contendrán valores correspondientes a un tipo de dato específico, entero, real o carácter. Y como lo expresa su significado, una variable contendrá valores cambiantes en el transcurso del algoritmo, mientras que una constante contendrá valores fijos o no cambiantes durante los procesos. Para este ejercicio, las variables recibirán el mismo nombre y se le asignarán valores enteros. Observa la lámina. Ahora bien, ¿qué otras variables se requieren para los procesos intermedios? Los cálculos intermedios son horas extras y tarifa extra. Ambas variables recibirán el mismo nombre y se le asignarán valores enteros. Y el salario, que sería el cálculo o el resultado final que se espera obtener, tendrá una variable igualmente del mismo nombre y se le asignará valores reales. ¿Qué información o resultados se espera obtener? Solo se pide en la salida calcular el salario. Como se explicó en la lámina anterior, este valor de salida estará asignado a una variable del mismo nombre y los valores asignados a ella serán del conjunto de los números reales. Para finalizar el análisis debemos saber cuáles condiciones y restricciones exige el problema para su solución. El número de horas trabajadas condiciona la jornada. Así, en la jornada normal correspondiente a 40 horas, el salario se calculará con la tarifa normal. Y en la jornada extra correspondiente a horas adicionales, se calculará las horas extras con la tarifa aumentada en un 50%. Y el resultado se le adicionará al salario de la jornada normal. Ello exige el cálculo previo de la tarifa extra y las horas extras explicadas anteriormente. Pues bien, mostremos y expliquemos el algoritmo. En esta oportunidad la representación será en pseudocódigo. Es posible también el uso de diagrama de flujo. En la práctica deberás escoger aquel en el que te sientas con mayor dominio. Observemos que se representa la solución del problema mediante pasos precisos, ordenados, definidos, efectivos y finitos, es decir, se cumple la definición de algoritmo. Nota que en la estructura del pseudocódigo primero se plantea la declaración de los datos, tanto los de entradas como los que se van a utilizar en los cálculos intermedios. A continuación se señala el comienzo del algoritmo con la palabra reservada inicio. Le sigue el desarrollo del cuerpo del algoritmo contentivo de la entrada de datos a través de una lectura, las acciones o instrucciones que activan los procesos o cálculos que arrojan los resultados esperados y por último la salida de los datos. Detallemos los procesos. Con la lectura de los datos de entrada se introducen los elementos de información que activan el cálculo del salario en el cuerpo del algoritmo. Las expresiones representan los cálculos, se colocan en orden lógico y secuencial y dependerán para este caso específico de una condición. Para ello se utiliza una estructura condicional que usa las palabras reservadas si, entonces, si no, fin si. Observa en la lámina que están remarcadas en negro. Ellas expresan qué hacer si se cumple la condición. Para este ejemplo se trata del cálculo del salario de la jornada normal. Y si no se cumple, entonces se realiza el cálculo de la tarifa extra, horas extras y salario incrementado. Nota el cierre de la estructura condicional con la palabra reservada, fin si. Estimado estudiante, sugiero apliques los conocimientos adquiridos en otros casos semejantes. Recuerda que esta exposición es complementaria a la práctica 1 del módulo 3 en la que se proponen algunos ejercicios. Tus dudas, preguntas o sugerencias puedes hacerlas a través del correo electrónico que ves en la lámina o pasar por mi oficina en el Centro Local Aragua. Éxito y hasta otra oportunidad.